Sol. Ok. Ahí estamos. Bien. Iba a Bien. poner una foto y al final, bueno, ¿Qué no lo voy a foto ya? decir. No, Diego Barca fue a Suiza Ah. y estuvo en la casa de Doppler y se No. sacó una Ah, foto en la casa sí. de Johann Christian Doppler. Sebastián. No, Johann Johann, Christian es este. Sí. no, el Qué otro genio. es, sí, Ese es Bach, Johann Sebastián. claro, o Mozart, Juan Como, Crisóstomo, Wolfgango Amadeo. bueno, bueno, tal vez. Ahí estamos, ahí Bueno. estamos. Era astrónomo primero y después Sí, físico. sí, no, impresionante la cantidad de cosas que Ah, dominaban en esa época esta gente, así de simple. Pero primero y antes que nada, perdón, pero pongo a grabar. sí. Ahí está. Bienvenidos a esta clase This meeting is being recorded. de física del Doppler. Si bien este no es el curso de Doppler, pero tienen que conocer estos rudimentos. Van a ser rudimentos intensos porque hay mucho análisis de muchas cosas, tanto en blanco y negro como en color, duplex, triples, todo al mismo tiempo. Estamos prendiendo aire acondicionados. Estamos prendiendo 2 y 3 aire acondicionados. Eso quiero que lo entiendan. Entonces, cuando ustedes prenden aire acondicionados es en detrimento de algo. En detrimento de la imagen en modo B. Entonces, si la imagen en modo B no era linda, cuando hagan el Doppler se va a poner horrible. Así que primero hay que hacer una muy buena ecografía en 2D y después hay que prender el Doppler. No prenderlo así nomás y esperar que nos responda automáticamente. Si bien es cierto que si ponemos el cajón informa, pero no se los recomiendo. No se los recomiendo. Es como entrar por la letra D sin haber hecho el ABC. Así de simple. Entonces, bueno, este hombre, nunca más, nunca jamás pongan, cuando solicitan o cuando hagan un Doppler con minúscula, porque es un apellido. ¿Sí? Joven, 49 años vivió, nada más. Pero profesor de ciencias elementales y geometría, estudiosos. En el 42 hace una conferencia de las estrellas y la luz cromática y habla de la longitud de onda de esa luz, según las estrellas se acerquen o se alejen de nosotros, y muere a los 49 años a cargo de la cátedra de física experimental. ¿Se escuchó eso? Sí, sí. ¿Sí? A ver, Yo no lo escuché. a ver, espera. No, yo no escuché. No, ¿sabes qué tenés que hacer, Fer? Salir de presentar y volver a entrar en presentar y vas a ver que a la derecha hay un cajoncito que dice presentar con sonido. Hay un cuadradito, cliquealo ese. No, 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 pero no en el PowerPoint, en ¿En el el Zoom. Zoom? A Sí, ver, a ver, a hace ver, a eso, ver. vas a ver. Yo hago Espera. siempre eso con la clase de ¿En Doppler. dónde? Cuando le das presentar, fíjate que hay un cuadradito que dice presentar con sonido o con audio. Deshabilitar. Ocultar panel de video, ocultar controles de los flotantes, compartir sonidos del equipo. Eso, dale clic a eso. Eso, Y con mirá. eso te va a salir el Y ruido. en estéreo, mirá. Ah, bueno, bueno. Eso Estereofónico, ya es un mirá. lujo. No, mirá, mirá. Ah, te enseñé algo. Ah. Esa. No hay nada más lindo que te supere un discípulo. No, no, jamás, No. jamás. Ah, eso mismo hizo Buis-Ballot. Eso mismo hizo Buis-Ballot, con la diferencia que en el año 1845 tenía unas locomotoras que hacían un ruido bárbaro, pero puso unos cuantos vagones y en el último vagón puso músicos tocando clarines, cornetas, notas. La nota era sol.
Entonces él puso medidores de notas al principio de la estación, en el medio de la estación y al final de la estación. Entonces el tren pasaba y los registradores decían qué nota tocaban. Entonces le pasó esto, que cuando los músicos se acercaban, el sol era sostenido, y cuando se alejaban, era un sol bemol. Entonces la pregunta era, ¿tocaron notas diferentes o el registrador de notas escuchó algo distinto? Y eso es lo cierto, que el que registraba, registró diferente. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, hubo una tormenta de nieve, se tuvo que suspender el experimento, un despelote. Pero interesante el experimento de Louis-Ballot, búsquenlo para esto. Lo cierto es que esto nos pone en contacto con cosas en movimiento. Nosotros queremos ver si las cosas, hasta ahora veíamos cosas quietas, interfaces, superficies perpendiculares que hacen artefactos, que se absorben el sonido, que lo favorecen, que se lo devoran, que hacen artefactos. Y ahora vamos a querer ver si hay cosas que se mueven adentro. Esas cosas que se mueven adentro van a ser los glóbulos rojos. Entonces, la ambulancia va a ser el glóbulo rojo y nosotros vamos a ser el que lo va a golpear y va a escuchar, a ver si ese glóbulo rojo se acerca a nosotros o se está alejando. Y entonces, con lo que acabamos de escuchar, cuando se acerque a nosotros, va a venir más agudo, y cuando se aleje de nosotros, va a venir más grave. Bueno, está bien. Entonces, el efecto Doppler es una definición difícil, pero vamos de a poquito. Es el fenómeno por el cual la frecuencia de una onda recibida cambia con respecto a aquella que tenía al salir de su fuente, o sea que hay un cambio de frecuencia, después de la reflexión por un objeto en movimiento. Bueno, quiere decir que si vos golpeás algo en movimiento, va a volver con frecuencia distinta. Si chocas de frente, va a volver con más frecuencia. Si chocas de cola, va a volver con menos frecuencia. Esa diferencia entre una y otra es del orden de los kilohertz. Así que eso lo puede definir. Y lo va a definir de tres maneras. Lo va a definir de tres maneras. Con sonido, porque es un estudio audio espectral, primero con sonido, después con un espectro, una línea, y después con colores. Tres maneras. Audio espectral. Bueno, acá el ingeniero babeaba. Ya era una cosa que se le caía la baba de placer viéndonos sufrir mirando esta porquería, ¿no? Con todo respeto. Pero él decía entonces que la ecuación Doppler es que la diferencia de frecuencia, esta diferencia entre lo que fue y lo que volvió, sale de un número 2 por ir y volver, la velocidad de los glóbulos rojos, que es lo que queremos nosotros saber. Esto, lo que queremos saber es la velocidad de los glóbulos rojos, la frecuencia que estamos usando, dividido la velocidad, que es constante, supuestamente, 1540, que ya sabemos que es una mentira, y esto multiplicado por, y acá nos mató, acá estábamos todos descompuestos, o sea, el coseno del ángulo alfa, y ahí agarrate. Bueno, cuando querés despejar la velocidad, sigue siendo esta incógnita, el coseno de alfa, y la función coseno, acá viene lo interesante de todo esto, es que la función coseno dice que cuando algo está así, a 0 grado con respecto a vos, al sonido, al cristal que mandó ese sonido, cuando estás así, a 0 grado, la información es buenísima, es 1, el todo, el máximo. Pero cuando vos estás así a 90 grados, la información es horrible, 0, confusa, ambigua, especular. Escuchen todo esto. Entonces, cuando tengas un vaso así, la información va a estar re buena, sea una vena, una arteria, lo que sea, pero va a ser re buena. Cuando tengas un vaso así, la información va a ser re mala.
o nada, o una cosa que no se define, que no llegas a entender qué está pasando ahí adentro. Estoy delicado hoy. Eh, bueno, todo eso te lo va a responder esto, el equipo con Doppler. Pero entonces ya hay un primer concepto, ya de movida, y quiero que lo entiendan. El ecógrafo va a ir a buscar señal Doppler donde haya negro. Negro, así, pero negro como esto, ¿eh? Entonces, cuando quieran hacer un Doppler, que los vasos les queden negros. Punto uno. Punto uno. Ustedes trabajan con vasos muy chiquitos, muy pequeños, y trabajan con altas frecuencias. Así que está bueno, pero no se ven muchos vasos en general. Pero si los buscan con Doppler van a ver que hay un montón. Ya a ojo, entonces, a esto quiero decirles desde ahora, a ojo, ustedes tienen que lograr que el vaso que van a querer buscar, insonar, les quede más o menos así torcido, entre 45 y 60 grados. Háganse ese ojo. Va a haber una línea, que la va a ser la línea del Doppler, y va a haber otra liñita. Esa liñita, así les va a tener que quedar el vaso que ustedes quieren ver. Entonces, eso es muñeca. Eso es muñeca de ustedes. Si ustedes no hacen bien esto, de que el vaso les quede así, van a estar peleando toda la vida con falsedades, tratando de corregir errores. Y el error es que el vaso no está como corresponde. Después van a ver que la tecnología los ayuda, hay una cosa que se llama steering, te da un poquito más de ángulo, pero lo que quiero que se graben ahora son dos cosas. Primero, que el Doppler no es magia, pero da una información muy buena. Y segundo, que háganse al ojo. Ya, el vaso te quedó así, va a estar bueno. Te quedó así, la información tiene que ser genial. Pero si te quedó así, movete. Movete porque el vaso va a tener que quedarte más o menos torcido. Nunca perpendicular al sonido, porque el coseno de 90 es cero. Bueno, acá hay varios vasos. Esta es la vena cava. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 vasos. Uno dice, pero si el vaso está a 0 grado, si está así paradito como este, por ejemplo, la información va a ser máxima. Si el vaso está así torcido, como podría ser este, qué sé yo, por ejemplo, o este, suponete, o este, bueno, la información va a estar buena, pero va a ser menor. Ahora, si el vaso está muy, muy angulado, la información va a ser menor todavía. Y si ese vaso está prácticamente perpendicular al sonido, que es este cristal, y si está a 90 grados, es muy probable que esta vena no se pinte. Y no es que tiene una trombosis, es que no se pinta porque está a 90 grados. Eso hay que entenderlo ya rápidamente. Y más ustedes que los pacientes no colaboran, no se quedan quietos, y el Doppler detecta movimiento. Y vos no podés regular ni los movimientos físicos, ni los movimientos respiratorios, ni los movimientos circulatorios. Y todo junto en un bicho que te muerde o te araña. Bueno, entonces, ¿qué vasos? Eso es lo que quiero que vean. Acá hay un ramillete. Vos decís, ¿de qué vasos yo podría esperar la mejor información? De este, ponele. O de este otro, mirá. Eventualmente de este otro, pero de este nunca. Eso es lo que quiero que entiendan y se lo graben. Que no caigan en decir, uy, tiene una trombosis. No, 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 pará. No se pintó porque está a 90 grados. Bueno, acá tienen 3 vasos. Uno que está así, que es una vena suprahepática, uno que está así, que es la vena porta, y otro que está así, que es la vena cava. Bueno, vos en un corte agarraste 3 vasos con 3 tipos de flujo diferentes, estos dos muy similares, la suprahepática con la vena cava son muy similares, pero este tiene otro tipo de flujo distinto. Esta sangre va y viene, esta sangre va y viene, esta sangre va siempre para el hígado. ¿No? Esto es trifásico, esta vena es trifásica, esta vena es trifásica, esta vena es monofásica. Bueno, pero y están en ángulos diferentes. Entonces, si esta no se me pinta, por ejemplo, no interpretar que tiene una trombosis. Es que no se me pinta, esperá.
Ya vamos a ver cómo lo arreglamos. Y dijimos que lo expresábamos de dos maneras distintas. Dijimos audio, porque tiene audio. Vos te apoyás y pones una arteria y te hace un ruido así. Pero esto es espectral. El espectro es esto, es una línea que eventualmente sube y baja, cruza por la línea del cero, esta es la línea del cero, y puede ser un ciclo monofásico, que están siempre del mismo lado de la línea de base, o pueden ser ciclos multifásicos. Para estos ciclos multifásicos vamos a utilizar al final de todo un tipo de índices. Con este tipo de flujos que van de arriba a abajo, hay que usar índices de pulsatilidad. Y con este tipo de flujos que están del mismo lado, hay que usar flujos de resistencia. Y también podemos utilizar índices de pulsatilidad. Lo que quiero que entiendan es que los índices son más asimilables que los valores absolutos. Cuando vos me decís, esto mide 60, yo lo pongo diferente y a mí me da 65, a vos te da 70, pero el índice entre este de arriba y este de abajo va a ser siempre igual. Sea que este mida 80, 150, no importa. La relación entre ellos va a ser igual. Entonces, acá vamos a hacer índices de resistencia, acá vamos a hacer índices de pulsatilidad. Pero lo que vemos es esto, líneas que suben y bajan de un lado de la línea de base y colores que pueden ser de un rojo para un lado, de un azul para el otro. Entonces, si lo positivo me quedó de este lado, esta sangre se acerca a mí y esta sangre se aleja. Y si el rojo está para acá adelante, esta sangre se acerca a mí, que yo estoy parado acá arriba, y esta sangre se aleja de mí. Fácil. Bueno. Cuanto mayor frecuencia utilicemos, mayor va a ser ese viraje de frecuencias entre que va y vuelve. Pero ya sabemos qué pasa con las altas frecuencias. Se cansan enseguida, duran pocos centímetros. No podemos pretender evaluar muchos centímetros con un transductor lineal de alta frecuencia. Tenemos que evaluar la profundidad de los vasos. Ustedes trabajan generalmente con poblaciones pequeñas y con estas frecuencias que usan estos ecógrafos está bueno, está bien. Tienen este problema de que no colaboran, pero bueno, es su shake. Pero fíjense como un mismo vaso, da una rama, y este mismo vaso se pinta de rojo y tan livianamente cambia y se pinta de azul. Y es una rama del mismo vaso. Y vos tenés que entenderlo esto, porque si no parece que estamos hablando de dos vasos distintos. ¿Pueden estar juntos, cerquita, una vena porta y una hepática? Sí, claro. Y una va a tener un flujo para un lado y otra va a tener un flujo para el otro, y así debe ser. O encontrarse con esto, una masa nodular sospechosa por un montón de características, pero entre tanto que está hiperrecontra vascularizada. Bueno, después habrá que ver, porque después hay que meterse adentro de ese manojo y ver cómo es el flujo, porque no es lo mismo vasos, por ejemplo, de hipertrofia, de inflamación, de infección, que vasos de neoformación, que vasos tumorales. Los vasos tumorales no tienen túnica media, entonces tienen otra resistencia. Bueno, vieron que no es fácil esto. Bueno, nosotros tenemos que buscar, ya les dije desde el principio, nosotros tenemos que buscar que ese vaso nos quede por lo menos así. Ponele. Ustedes tienen la vena esplénica, los vasos esplénicos, así. Ponele, vos te apoyás acá en el medio, los vasos esplénicos te quedan divinos. Divinos. O sea que cuando empiecen a practicar, jueguen con los vasos esplénicos. Entonces vos te agarras un vaso que te queda así. Bueno, míralo, pintalo, fíjate cómo se pinta, cambiale la escala color, metele adentro a ver cuánto mide, y después movete y logra que te quede así el vaso y volvé a medir, volvé a hacer y fíjate los resultados que obtenés. Bueno,
esto quiero que hagan. Jueguen ustedes con un target y logren a ojo, más o menos que quede así en 60 grados. Porque después, cuando aprieten el botoncito, les va a poner 60 grados. Y si ya tenían el vaso en 60, el Doppler sale así, rápido. Pero si ustedes no tenían el vaso como corresponde, les va a costar más trabajo manipular. Y esto lo tienen que hacer rápido ustedes. Bueno, la parte artesanal es la más importante de todas. Son ustedes apoyando el transductor, encontrando el vaso y diciendo, bueno, ya está más o menos así, bueno, ahí le pongo. Y ahí van a ver cómo obtienen un resultado. Y si no, eventualmente el aparato les puede prestar, ponele, con el transductor lineal, el equipo lo que hace es prestarte ángulos. Te presta 10 para un lado, 15 para un lado, 20 para un lado, ponele. O 5, 10, 15, 20 para el otro. O te pone 60 y menos 60. Chau. 60 y menos 60. Punto. Eso es lo más rápido. Eso es bien rápido. Si vos ya tenías el ángulo, si vos ya tenías el vaso así, cuando le pones el botoncito y te pones 60 y ya tenés ahí, listo. Apretás otro botoncito y empieza. Ya está. Con agarrarle 5 latidos, 5 dibujitos lindos, no te digo que está hecho el del estudio, pero para ustedes van a ver lo difícil que es obtener por lo menos 5 latiditos lindos de un animal. Nosotros tenemos que lograr que ese vaso quede más o menos así en 60. Entonces, este vaso es la carótida, por ejemplo, está así. Entonces, es uno el que tiene que apretar de un lado, hacer rock, o apretar del otro, hacer rock, así o así. Perdón, estoy tocando el cable. Y acá también. Es hacer rock. A lo largo, ponele, es hacer rock con una punta o con la otra punta. De esa manera, el vaso se va a oblicuar. Para un lado o para el otro. El mismo vaso. Pero son ustedes los que están inventando el ángulo y la dirección de acercamiento o alejamiento. Cuidado con esto, porque ustedes pueden cambiar el sentido de la dirección. Entonces, vos te pones acá, este es el vaso, vos te pones acá adentro, metés este cajoncito, esta línea te dice que son 60 grados. Esta liñita, esta. Si vos ya lograste que el vaso te quede así, y esta, como no está recta, miren, como no está recta, le está prestando 15 grados. Esto se llama steering, por ejemplo. Entonces, un vaso que lo tenías así, vos lograste que se tuerza un poquito y el ecógrafo te presta un poquito más. ¿Se entiende? Entonces, te prestó un poquito más, ya estabas en 60 grados, tenés un volumen de muestra, mira, de 3 milímetros. Estos son 3 milímetros. Para ustedes es una bestialidad este volumen de muestra. Ustedes trabajan con vasos pequeños. Tienen que meterse con volúmenes de muestra muy chiquitos adentro de vasos, muy pequeños. Entonces, te pones para un lado, haces un rock para un lado y lograste que el vaso te quede así, bueno, te va a quedar así. Te va a pintar así, para el lado positivo. La sangre se acerca a vos. Pero haces el otro rock para el otro lado, pones el otro steering para el otro lado, pones el ángulo para el otro lado, fíjate que acá está en menos 60, y ahora el flujo se aleja de vos. Bueno, la dirección de la sangre es la misma, porque va desde el cuerpo hacia la cabeza, va desde el cuerpo hacia la cabeza. Pero vos fíjate que como un mismo vaso, de acuerdo desde donde lo mires, te puede dar como un flujo positivo o un flujo negativo. Así de simple. Y hay patologías que tienen inversiones de flujo. Entonces es importante que esté bien seteado eso. Vos te apoyás en un vaso que te queda así. ¿Qué esperás? Que la información sea una porquería, mala, nula, ambigua, así, doble. ¿Cómo tiene? ¿Le late para los dos lados al mismo tiempo? Estamos todos locos. Bueno, estamos todos locos porque está loco porque está a 90 grados. El aparato cree que está a 0 grados. Cuidado.
Si ustedes no ponen todavía el ángulo, el aparato cree que el vaso está así, está a 0 grados, y es mentira. Entonces, si el tipo cree que esta es la máxima información que tiene, con esto acá metido acá adentro, no lo está logrando y termina dándote esta porquería. Y si le pones color, capaz que ni se pinta, o se pinta feo, bueno, ya lo vamos a ver. Bueno, tenés el vaso así recto, te da esta información ambigua, fea, escasa, poco clara. Le haces un poco de rock y corregís un poco la dirección. Ah, ya ahí ya te empieza a dar por lo menos un ciclo para arriba. Le haces el rock del otro lado, te vas para el otro lado, bueno, te hace el registro para abajo. Está bien, eso tienen que vivirlo. Agarren cualquier vaso, párense arriba y hagan rock. Pongan el vaso a lo ancho y a lo largo. Cuando se ponen a lo largo del vaso, cuando encuentran un vaso a lo largo, hagan esto, hagan rock. Apoyen un extremo del transductor y apoyen el otro extremo del transductor. Ahí. Entonces van a ver cómo el vaso va ganando o perdiendo ángulos. ¿Sí? Cuanto más se acerque a 0, mejor. Pero con que estar en 60 estamos bien. Son cosas que podemos hacer. Son cosas tecnológicas que podemos hacer. Y que podemos hacer mal. Porque yo por más que logré que el vaso no esté perpendicular, por más que le puse steering, por más que le puse la cosita del ángulo, ¿corresponde esta dirección del vaso con esta dirección del flujo? No, está mal, está mal. Esta cosita habría que ponerla acá arriba, porque acá arriba sí va a tener esta dirección, pero a esta altura no coinciden la dirección del flujo con la dirección Doppler. Eso es lo que tienen que saber. Ustedes tienen que poner esta liñita exactamente como está la dirección del flujo. Punto fundamental. ¿Acá coincide la dirección del flujo con la dirección Doppler de los 60 grados? No, está mal. Habría que ponerlo acá arriba, ponele. Capaz que si lo llevas esto para acá arriba, ahí sí coincide con la dirección del flujo. Cuidado, acá sí coincide, mira, acá sí coincide con la dirección del flujo. Entonces, este valor es el verdadero. Y vos decís, ¿pero cómo? Acá me daba 49, acá me dio 76 y acá me dio 97 casi. ¿Cuál es el que sirve? El que sirve es este, el 97. Y los índices deben ser muy parecidos. Los índices deben ser muy parecidos. Pero una cosa es la dirección del flujo, otra cosa es la dirección del vaso. El vaso tiene una dirección, sí, está bien. ¿El flujo por dónde va? Por el medio. El flujo va por el medio del vaso. Contra las paredes van rebotando. Contra las paredes se van cabeceando los glóbulos rojos. Entonces, el flujo más rápido va en el medio del vaso. Se llama flujo laminar. Y contra las paredes el flujo es más turbulento y más lento. Y después hay que ver qué pasa en las curvas. En las curvas el flujo suele ir por la calle externa. En las curvas el flujo suele ir por las calles externas. Entonces es como navegar un río. Entonces, por las calles externas van a estar los colores más fuertes, porque ahí va a estar la mayor velocidad. En las partes más externas van a estar los colores más fuertes, ahí van a estar las mayores velocidades. Pero el tema es que en la luz, por ejemplo, puede haber algo que te obstruya. No es muy común en los animales, está siendo cada vez más común en los animales, tengo entendido. Debe ser seguramente por el alimento balanceado que le están dando de comer a los pobres bichos. Pero lo cierto es que no es lo mismo la dirección del vaso que la dirección del flujo. Y el ángulo, entonces, no va a ser lo mismo. Una cosa es el ángulo entre el sonido y el vaso, y otra cosa va a ser el ángulo entre el sonido y el flujo verdadero. Acá hay un flujo verdadero, este es un flujo verdadero. Este es otro flujo nuevo, y este es otro flujo nuevo. No son el flujo verdadero esto. Bueno, vos tenés que evaluar el flujo acá, porque va a estar bien.
el flujo acá porque se va a poner lento, el flujo acá porque se va a poner muy rápido, y el flujo acá porque se va a poner hecho un lío. Bueno, todo eso hay que evaluarlo. Bueno, una cosa es la dirección del vaso, otra cosa es la dirección del flujo. Bueno, esto es fundamental, como dijimos al principio. El vaso se tiene que ver negro, anecoico, punto. No pretendan, si ustedes saben que el ecógrafo busca Doppler en lo negro, que el vaso se vea negro, por lo menos. ¿Sí? Bueno, entonces, por favor, cuando quieran hacer Doppler, nunca con la pantalla blanca. Bajen las ganancias, manejen el TGC, manejen la profundidad, manejen los focos, hagan una linda imagen 2D primero, hagan una linda imagen 2D. Después, capaz que el aparato les permite dividir pantalla y poner el 2D de un lado y el Doppler del otro. Después van a jugar, se va a poner muy lindo. Pero primero, y antes que nada, que los vasos se vean anecoicos. Si se ven anecoicos, pueden tener este dibujo. Si no se ven anecoicos, pueden tener este otro dibujo. ¿Alguien me pueden decir que son iguales? No, no son iguales, porque no son iguales. Este vaso negro no es igual que este vaso con reverberancias. ¿Y cómo hice para bajar estas reverberancias? Me preguntó una colega. Bajando las ganancias proximales, tocando el TGC a esta altura, poniendo el foco acá. ¿Vará? No es encuentro el vaso y que se pinte. Y lo que pinte, no, lo que pinte no. Lo que pinte no. Primero, dedicate. Que la imagen sea linda, que se entienda, que te quede bien, que se vea negro, que no tenga reverberancias adentro. Y que te quede más o menos, si podés, así torcidito. Y después le mandás el pulsado y después le mandás el color. Si lo querés hacer bien. Pero uno se tienta y lo primero que tira es el cajón color. El cajón color te dice rápidamente si hay flujo o no. Chau, acá hay flujo, mirá. Capsular del testículo y vasos mediastinales. Espectacular, ya está. Sacaste una torsión testicular, punto. A otra cosa, ¿qué te podría hacer dudar? Bueno, capaz que está hipervascularizado, capaz que tiene una orquitis, qué sé yo, ponele. Pero ya está, mirá qué fácil. Y sin meterte adentro de ningún vaso, sin sacarle ningún índice, sin sacar ningún número, sin ningún ángulo, todo esto que me enseñaste recién de que el vaso tiene que quedar así, acá no importa, mirá. ¿El objetivo cuál es? Saber si hay sangre circulando, primero. Segundo, ¿en qué dirección circula? ¿Ah? Esto circula en una determinada dirección. Bueno, y acá también. ¿Este vaso circula de acá abajo para acá arriba o de acá arriba para acá abajo? Bueno, ¿y cómo está la escala color? No la veo. Ah, ¿y estará el rojo arriba y el azul abajo? No sé, no lo veo. Bueno, entonces, si hay sangre circulando, primero, ¿en qué dirección circula? ¿Cuánta sangre circula? Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué caudal? Para ver el caudal, tenés que sacar el área transversa del vaso, que no es difícil, sacar el área, y multiplicarlo por la velocidad circulatoria media. Y acá es toda una historia, la velocidad circulatoria media, ya lo vamos a ver. Otra cosa que querés ver es la velocidad. Es la velocidad. ¿A qué velocidad va esa sangre? Y acá el ingeniero entraba en crisis epiléptica. Directamente. ¿Por qué? Porque la velocidad es lo que se llama el flujo. Y el flujo depende de el gradiente de presión que haya entre el inicio y el fin del recorrido, dividido la resistencia al flujo que haya. Y no es lo mismo la resistencia al flujo que hay en arterias de las extremidades, donde hay músculos que necesitan mucha circulación en ese momento,
Y hay vasos que son de órganos nobles, que no los podés reventar dándole mucha sangre. Hay que darle la sangre necesaria para que ande bien, ni menos ni más. El músculo es otra cosa. El músculo hay momentos que necesita, momentos que no. Entonces, la resistencia, y acá agárrense de las manos, es la viscosidad por la longitud dividido, la resistencia, esto, lo que va a determinar el flujo. Y esto se divide por el radio del vaso elevado a la cuarta potencia. Y ahí caíamos desmayados a sus pies, rendidos a sus pies. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Que pocos milímetros de variación en el calibre de un vaso implican grandes movimientos de resistencia. Así de simple, ¿no? Para que se entienda. Si pasó de 3 a 2, disminuyó un 33% su calibre. Y eso significa que va a tener que hacer más velocidad. Para garantizar el caudal, va a tener que hacer más velocidad. Bueno, y el tipo de patrón de flujo que tiene. Con estas cosas tenemos que responder nosotros. Esto es lo que tenemos que responder. Las arterias tienen su historia, tienen paredes extensibles, son el segundo bombeo. El primer bombeo es el corazón, el segundo son las arterias. Entonces, terminan haciendo un registro arterial que está siempre por encima, generalmente siempre por encima de la línea de base, ascienden en un pico sistólico, descienden en una diástole hasta el próximo pico sistólico. Esos picos pueden ser de acuerdo al tipo de territorio que tengan por delante, es si van a ser de baja resistencia o de alta resistencia. Si es un órgano noble como es el testículo, son picos redondeados, ponele. Y si esto va a las extremidades, son picos agudos, porque necesitan más sangre. Las venas son compresibles y las venas tienen un flujo permanente, ¿sí? Puede haber cierta movilidad en respuesta al latido arterial, aparte de que lo tienen al lado, pero fundamentalmente esto es lo que hay que corroborar, que sean compresibles, esto. ¿Por qué? Porque en la trombosis aguda no se ve el trombo. Sí se ve la falta de compresión, pero el trombo no. Después de 2 días, ponele, se empieza a ver el trombo. Entonces, hay que tener cuidado. Una trombosis se detecta por falta de compresión y aparte por falta de flujo. Y esto es la experiencia que cuenta Miguel Lobuolo. Dice que en Navidad, 24 de diciembre, a las 5 de la tarde en el shopping, la gente haciendo compras en el shopping, y en eso suena un parlante que dice: oferta de Navidad. En el local 143, las muñecas Barbie originales al 50%. Entonces todas las madres de nenas con ansias de tener muñecas Barbie salen corriendo a ver dónde es el local 143. Y llegan a darse cuenta que tienen que subir por la escalera. Entonces cuando se dan cuenta que tienen que subir por la escalera, acá se apelotonan. Acá venían bien, acá se apelotonan. Acá se enfilan y van rápido. Rápido, rápido, rápido. Acá se desorganiza un poco. Acá se vuelven a ordenar. Pero cuando llegan al hall central, no saben para dónde queda el local 143 y quedan dando vueltas hasta que se dan cuenta que el local 143 está por este lado. Entonces acá se ordena el flujo de nuevo. Eso es lo que le pasa a la sangre. La sangre va por un lado, cuando llega a una estenosis se apelotona, acá se aumenta, acá se desordena, acá se vuelve a ordenar, acá se vuelve a desordenar otra vez, hace una cosa así de yin-yang, y después se ordena y sigue de largo. Y si tiene estenosis más abajo, es más complejo y cada vez más complejo todavía. Esto es un experimento que compara la resistencia en una estenosis
y en un aneurisma, por ejemplo, ¿no? La diferencia de presión y de velocidad que hay en los dos lados. El flujo puede ser de tres tipos, pero generalmente hay que ver el trayecto, el calibre que tiene el vaso, el patrón de flujo de ese vaso originario y cómo es el lecho distal. En la aorta y en los miembros, el flujo es así, tapón, trifásico. Tiene una fase positiva, una fase de retroceso y otra fase positiva. Es así. Va perdiendo fuerza a medida que se va alejando del corazón hasta que llegas a la punta del dedo. En la mayoría de los vasos son monofásicos. Tienen ascenso sistólico y diástole. El tema es si circula cuánto circula en diástole. El tema de que la diástole toque el cero quiere decir que en diástole no entra sangre al órgano. Y si es el cerebro, es jodido. Y si es el miocardio, es jodido. ¿Sí? El hígado capaz que se la banca más, el riñón suponete que se la banca mejor, pero hay órganos que son muy nobles. Entonces necesitan siempre que haya flujo en diástole. Eso hay que conocerlo. Hay que conocerle. Flujos que tienen flujo en diástole y parénquimas que no. La turbulencia. La turbulencia es la desorganización extrema del flujo laminar, resultando con velocidades y direcciones diferentes. Estas dos cosas recuerden. En la turbulencia hay velocidades y direcciones diferentes. Entonces, no solo va a haber yin-yang, y no solo va a haber remolinos, sino que va a haber diferentes velocidades. Y de hecho, si vos mirás este yin-yang, las velocidades más lentas están acá, contra la pared. ¿Sí? Y acá hay interlínea negra. Quiere decir que esto es cambio de dirección. Acá no hubo aumento de velocidad. Quizás acá sí hubo aumento de velocidad, ¿ves? Porque hay aliasing. Acá sí hay aumento de velocidad. Pero acá esto de cambio de dirección de rojo a azul es por turbulencia. Bueno, esto se define ingenierilmente como el número de Reynolds y define la posibilidad de que exista turbulencia. Este numerito, miren, este numerito de acá. Esta es la velocidad media a partir de la cual va a empezar a haber aliasing. Este numerito de acá arriba. Este numerito. Entonces, si la velocidad media supera este numerito, acá va a haber aliasing. Si no, no. Este numerito, mira, que es bastante más alto, mira, 52. Y sin embargo acá hay aliasing. ¿Qué quiere decir? Que acá la velocidad sí es alta. ¿Sí? Bueno, tipos de Doppler. Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí, sí, claro. Lo que define como aliasing, ¿cómo lo puedo interpretar? No termino de entender. Espera, ahora lo vamos a ver. Yo quiero que te vayan sonando nombres. Quiero que te vayan sonando nombres y circunstancias. Viste que una cosa es cuando cambia de dirección y hay línea negra. Ujú. Y cuando hay aliasing hay línea blanca. Y ya te dice cosas distintas. Una cosa es que la sangre cambie solamente de dirección y otra cosa es que la sangre se acelere. Es diferente. Es muy diferente. Y cambia del rojo al azul. Eso lo vamos a ver, espera. Empezamos con los tipos de Doppler. Primero, el Doppler continuo. Esto lo usan en humano para detectar la correlación entre las contracciones uterinas y la frecuencia cardíaca fetal. Ponele. Los cirujanos vasculares con esto descubren si hay flujos distales y hasta dónde hay flujos distales. Pero esas ciegas no ven. Tiene dos elementos, tiene dos cristales, uno que emite y otro que recibe, en forma continua. Entonces no es que tiene que esperar, viste, como lo que tiene que esperar hasta que vuelva. No. Permanentemente emite y recibe, pero no distingue todos los vasos que tiene en el camino. Si tiene una vena, una arteria, una vena, te da la información de todo junto, así se llama, todo junto. Esa es la desventaja que tiene esto del Doppler continuo. Después lo incorporás a la ecografía general y es fabuloso. Pero así como así, a ciegas, tiene su valor.
Doppler continuo. Cuando lo logras incorporar al modo B, te da información muy buena, porque como no tiene que perder tiempo en ver grandes velocidades o grandes distancias, necesitas que tengas solamente un cristal para emitir y uno para recibir, porque si no, no te alcanza, con los 3,5 MHz y con todo lo que tenés prendido, no te alcanza. Tenés que poner algo más simple. Disponés de un cristal para emitir y un cristal para recibir. Punto. Que se encarguen de hacer lo mejor que saben hacer, que es solo eso. Y te sirve para grandes velocidades. Es fabuloso. Es fabuloso. Pero tenés que sincronizarlo con el electrocardiograma. Hace maravillas. Con respecto a Gaby Piedad, les va a explicar maravillosamente esto. El Doppler pulsado es el que usamos nosotros comúnmente. Es el que nos permite saber cuánto sube y baja y si tiene ese firuletito. Se llama duplex, porque al mismo tiempo que vemos el modo B, también ponemos una liñita, ponemos una cosita dentro del vaso y vemos el pulsado, vemos el espectro. Pero el mismo cristal que emite tiene que dejar intervalos de tiempo para recibir la información de regreso, como el modo B. Pero te permite realizar el análisis de vasos localizados a diferentes profundidades, porque vos elegís, vos movés este volumen de muestra. En el continuo es todo lo que agarras en la línea. En cambio acá vos elegís si te pones acá adelante, si te pones en el medio, si te pones acá. Y si te pones acá adentro, te podés poner en el medio, pegado a la pared, pegado a la otra pared, o agarras muy poquito, o agarras mucho, o agarras demasiado. Bueno, esas son las cositas que hay que aprender a regular. Ejemplo conocido, vasos que se nos presentan. Espontáneamente, ¿cuáles serían los que mejor información nos darían y cuáles serían los que peor información nos darían? Eso ya tenemos que darnos cuenta más o menos a ojo. Entendiendo que todos deberían tener el mismo tipo de flujo. ¿Se entiende? Tengan el calibre que tengan, sean quien sean, todas deberían tener, más o menos, de acuerdo a la distancia que tengan con respecto a la cava, pero todas deberían tener la misma dirección de flujo. Todas, o van para el corazón o están retrocediendo, o van para el corazón o están retrocediendo. No hay vuelta. Cuando tenemos que analizar este espectro, tenemos que ver varias cosas. Primero, la línea de base, el cero. El cero divide tanto para positivo, tanto para negativo. Muy simple. Vos podés poner 10 positivo, 10 negativo, en total tenés 20. Podés poner 40 positivo, 40 negativo, tenés 80. Pero lo dividiste vos a gusto. 40 para arriba, 40 para abajo. ¿Sí? Entonces, la línea de base te aparece generalmente en el medio de la pantalla, pero vos podés moverlo tranquilamente para un lado o para el otro. Hasta el punto de llegar a eliminar todo lo positivo o eliminar todo lo negativo. Mirá qué fácil, es una teclita que se mueve y nada más vos movés la línea de base como quieras. Punto 1. Tenés que mirar la línea de base, tenés que mirar para qué lado te quedó lo positivo, para qué lado te quedó lo negativo. ¿Y cómo te lo dibuja? Mirá, acá tenés más 51, menos 17. 120 para arriba, qué sé yo, 20 para abajo, ponete. ¿Sí? Positivo y negativo. Primero, mirar eso. Esto hace que una línea hiperecoica ascienda rápidamente como pico sistólico hasta el punto máximo A, que es el que vamos a utilizar, desciende hasta una cosa que se llama escotadura por el cierre valvular aórtico y que va a ser más retardado cuanto más lejos esté del corazón, y después viene la velocidad diastólica, proto, meso y telediástole. A nosotros nos interesa esto, la telediástole, porque esto va a ser el punto A y este va a ser el punto B. Y de ahí van a salir los índices. Después el otro índice sale con la velocidad media, pero el índice de resistencia que vamos a usar siempre es A menos B dividido A. Chau. Sea lo que sea este número. Y después está esto, la ventana sistólica. Esto es interesante. Yo sé que es medio volante, pero esto es interesante. Porque ¿qué quiere decir que esta ventana sistólica esté limpia o esté sucia? Si está limpia, quiere decir que la mayoría de los glóbulos rojos están caminando en estas velocidades, nada más. No hay glóbulos rojos lentos. ¿Se entiende? Vos estás mirando solamente lo que están viajando a esta velocidad de arriba.
esta zona que está limpia quiere decir que no hay glóbulos rojos lentos. En cambio acá tenés de todo. Tenés los que van a quinta fondo y los que van lentos, porque te lo pintó toda esta ventana sistólica. Y vos decís, ¿y qué importa? Bueno, no importa, porque eso depende del tamaño de ventana que vos pusiste, del volumen de muestra que vos pusiste, por ejemplo, o dónde pusiste el volumen de muestra. Si vos lo pones cerca de la pared del vaso, el flujo es más lento y más revoltoso. Si te pones en el medio del vaso, el flujo es así, divino. Te pones en el medio del vaso, agarrás el flujo más rápido de ese vaso y el dibujo tiene que ser hermoso. Jueguen, busquen un vaso, una arteria cualquiera y traten de dibujar el registro más lindo, con la ventana sistólica más limpia. Eso va a ser el mejor registro que obtengan. Mirá, y jueguen. Si te quedó linda, jugá cómo haces para que te quede fea. ¿Y cómo harías? Porque lo primero que te va a salir es que te quede fea. Así que tranquilos. Entonces, jugar y ver que esto queda una línea de base, que vos la podés mover para arriba y para abajo. ¿Dónde quedó lo positivo, dónde quedó lo negativo? ¿Cuánto tenés para arriba, cuánto tenés para abajo? Ese es tu límite. Ese es el límite del aliasing. Este número así total, tanto para arriba como para abajo, es lo que delimita que tu dibujo te entre o no en este recuadrito. Así de simple. Vos tenés 120 para arriba, tenés 40 para abajo. Vos hasta 160 te puede entrar. Si es de más de 160 no te entra en este cuadradito, en este recuadrito, acá, de acá arriba, acá abajo. Bueno, entonces acá tenés un flujo muy lindo, pero estás agarrando de todas las velocidades. Nada más. Capaz que es por un tamaño del volumen de muestra, que estás agarrando muchos glóbulos rojos y estás agarrando todas las velocidades posibles. El aparato puede calcular esto. Fabuloso, la velocidad media. Mira, esta liñita negra. Pero vos fíjate, esta media es solamente de los que estaban por acá arriba. ¿Sí? Esto es solamente de los que estaban acá arriba. Claro, como acá abajo había tan poquitos, quedó acá arriba esta línea media, esta velocidad media. Pero cuando el flujo no es acá, cuando el flujo no es entero, como acá hay tantas velocidades, la media va a ser más baja. Quiero que entiendan esto. Cuando el registro es limpio, la media es más alta, porque promedia estas velocidades altas. Pero cuando el registro es sucio, te promedia todas estas velocidades, entendiendo que todas estas velocidades están al mismo tiempo. Y cuando tiene que promediar, no va a promediar para arriba, va a promediar para abajo. ¿Se entiende? Que no es lo mismo que te quede limpio que te quede sucio, la ventana sistólica, para cuando quieras hacer una velocidad media, ¿no? El volumen de muestra, esto es importante. Ustedes trabajan con vasos muy chiquititos. Muy chiquititos. Para ustedes el volumen de muestra tiene que ser de 0,5 milímetros. ¿De cuánto es el volumen de muestra de ustedes? El más chiquito. ¿No? 0,5. 0,5, mira. Claro. Anda a meter un volumen de muestra de 0,5 adentro de un vaso. Y que te corresponde al ángulo, y dúplex, y triplex, y que sea en simultáneo. Querés hacer tantas cosas al mismo tiempo que terminás medio mareadito. Pero acuérdense esto, están prendiendo aires acondicionados. Cuando le están pidiendo al ecógrafo cosas, el ecógrafo se pone lento. No lo apuren, no lo apuren. Cuando vos pones dúplex, es modo B y espectral. Punto. Triplex es modo B, espectral y color. ¿Sí? Lo que suele suceder muchas veces es que cuando le pones para que te haga esto, para que te haga el espectro, te congela esto de acá arriba. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Fíjense en su equipo. Porque cuando lo hacen todo simultáneo, cuando lo hacen todo triplex, queda horrible. Ahora, si les congeló linda esta imagen de acá arriba,
Y si les salió bien este registro de acá abajo, son Gardel y Lepera. Son Gardel y Lepera. Porque una vez que te congeló, vos estás trabajando, ¿no? Estás haciendo el modo B, pusiste el color, llamaste esta línea del Doppler, llamaste el ángulo de 60 grados, coincide, sí, ¿te quedó lindo? Bueno, cuando apretás el botón este, para que te aparezca este dibujito, el espectro, una de dos, o te la congela o te la deja viva. Si te la deja viva, mejor. Quédate quietito, pero si te la congela, vos ya no sabés dónde estás. Este registro que obtenés, si te quedaste quieto y el paciente se quedó quieto, bien, y si no, no sabés dónde estás. Así que es un arma de doble filo. Es una trampa esto, el triplex. Ojo, ¿eh? Fíjense, mira, con un volumen de muestra chiquito, agarraste pocos glóbulos. Mira cómo está la ventana. Limpia. ¿Se entiende? Lo único que te registró fueron los glóbulos que circularon a esta velocidad. A esta velocidad. Nada más. Los de acá abajo, no había ningún glóbulo circulando a esta velocidad. En cambio, cuando vos le agrandás el volumen de muestra, mira, cuando vos le agrandás el número de muestra, acá te entraron los glóbulos rápidos del centro y los lentos de la pared. Entonces, la ventana, ¿cómo está? Sucia. ¿Cómo va a ser la velocidad media por acá? Así, va a estar por acá arriba la velocidad media. Mirá, va a estar por acá arriba la velocidad media. Y en este otro registro, la velocidad media va a estar por acá abajo. ¿Se entiende la diferencia? Solamente por el volumen del volumen de muestra, ¿eh? Mirá, son cosas que hay que manejar, ¿eh? Mirá si te pones pegado a la pared, mirá. Mirá pegado a la pared, una porquería. Mirá, te pones en el medio con el ángulo como corresponde, mirá qué lindo registro. Hermoso, ¿eh? Con la ventana sistólica bien limpita. Y esto con otro equipo, lo mismo, pegado a la pared y en el medio. Acá esto es flujo de 60 y este flujo es de 80, pero los índices siguen siendo iguales. ¿Sí? Otra cosa es el filtro de pared. No sé si ustedes lo van a usar muchas veces, pero sepan que existe. Hay un filtro de pared que lo que hace es te come lo que está pegado a la línea cero. Eso es lo que hace el filtro de pared. Te come lo que está cerca de la línea del cero. Cuando los flujos quedan lejos de la línea del cero, no importa que te coma esto, porque si acá no hay nada, total. Pero si el flujo llega más abajo, o hasta llegar a ser retrógrado, este filtro de pared te lo devora, te lo esconde. ¿Se entiende? Dijimos que no es lo mismo que la sangre circule siempre en diástole, o sea, siempre esté separada, a que no circule en diástole, o que tenga flujo reverso en diástole. No es lo mismo. No solo que no le está entrando sangre, sino que está devolviendo. No es lo mismo. Entonces el filtro de pared, si lo pueden tener a la vista, espontáneamente lo pones en medio, suponete. Si tenés alto, medio y bajo, para empezar a hablar, lo pones en medio. ¿Se entiende con esto de las perillas del ecógrafo? Acá tenés, esto es la velocidad de barrido. Vos vas a querer agarrar, si vos querés agarrar muchos latidos, la velocidad tiene que ser lenta. Tin, 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 tin. Agarraste un montón de latidos divinos y ojalá que te quedes quieto y que tu paciente colabore, que no se mueva, que te salgan todos divinos. Dificulto que puedan hacer una tira tan larga con un animal que no colabora. No sé, me lo dirá Gaby. Pero fíjate que aún en el mismo caso, con la velocidad de barrido lenta, es como que, bueno, sale más rápido, bueno, mejor. Cuando la velocidad es un poco más lenta, mira, fíjate que acá se equivoca el ecógrafo. Acá se equivoca el ecógrafo. Y estas dos cosas te tiran la velocidad media abajo. Cuidado. Y si te pones un poco, si te agarran poquitos latidos, hasta puede cometer más errores todavía, mirá. No tiene por qué mandarte esto al cero. Está mal. Algo está mal. O el ecógrafo, o nosotros, no sé. Pero algo está mal. Esto no tiene que llegar a cero. Porque esto te tira el índice abajo. Tonterías. Tonterías.
¿Quieren parar 5 minutitos? ¿Y estiramos las piernas? Sí, yo quería preguntar algo. Dale. ¿Cuál es la utilidad del filtro de pared? No entendí eso. El filtro de pared lo que hace es borrarte los flujos más cercanos a la línea de base. Si a vos no te interesa esto de acá abajo y le pones un filtro de pared alto, te queda lindo. Y si le pones un filtro de pared bajo, te queda esta cosa horrible. Porque te permitió expresar estas cosas parásitas. No, pará. Hay que ver si son parásitas. Primero tenés que evaluar eso, si es la verdad o no. Lo cierto es que si tu flujo llega cerca del cero, buscá el filtro de pared y ponelo bien bajito. ¿Sí? Si tu flujo no llega al cero, no te preocupes. Pero no sea cosa que te comas un flujo cero. No es lo mismo. Un órgano noble no puede tener flujo cero. Un hígado, un vaso, un riñón no puede tener un flujo cero. ¿Está? Sí. Bueno, ¿algo de esto conocen ustedes? ¿Quieren descansar un ratito? ¿Hacemos un 5? Sí, por favor. Sí. ¿Sí, mi vida? Pauso la grabación. Dale. The recording has stopped.